Perfecto. Vale, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Asistimos esta tarde a una nueva webinar de este ciclo que estamos haciendo dentro del clúster en Andalucía Aerospace junto a nuestras empresas colaboradoras. Hoy creo que con un tema súper interesante, siempre lo es, el ámbito de la comunicación empresarial, ahora más que nunca con estos días que estamos teniendo, donde tan importante, ¿verdad?, es trasladar y comunicar efectivamente tanto a nuestros empleados como de puertas para afuera la comunicación externa que hacemos a la hora de trasladar pues cómo estamos gestionando toda esta crisis, esta pandemia. La webinar de esta tarde tenemos la satisfacción de organizarla primero con un ponente de lujo que luego presentaré y con una de nuestras empresas colaboradoras que nos acompañan en la mayoría de las actividades que hacemos y en el ámbito formativo que hoy se trata, pues nadie mejor que Fundación San Pablo CEU, como digo, socio colaborador del clúster y que ha coorganizado con nosotros esta webinar. Por tanto, y de manera introductoria, me gustaría saludar y darle la palabra a María Luisa Ríos, que es subdirectora del Instituto de Posgrado. María Luisa, si nos quieres saludar. Sí, bueno, pues primero daros las gracias como directora del Instituto de Posgrado de Extensión Académica de la Fundación San Pablo Andalucía CEU y expresar en nombre de la Fundación y de su director general nuestra satisfacción por esta colaboración conjunta entre las dos instituciones que son de prestigio, a las que ambas nos une el entusiasmo por el impulso de la innovación en el ámbito tecnológico y de la formación. Yo te agradezco esta acertada iniciativa, Juan, que encaja perfectamente con nuestro modelo de formación que apuesta por la excelencia académica y la formación integral de las personas. Por algo somos la institución formativa más importante a nivel nacional. Igualmente, bueno, pues quiero agradecer a Juan Carlos Blanco por esta próxima exposición y desarrollo de un tema tan relevante, tanto en el actual panorama social, como tú has comentado antes, y en el ámbito empresarial. Además, Juan Carlos es también profesor de nuestro Instituto de Posgrado, por lo tanto, de nuestro Executive, doble satisfacción. Muy bien, pues muchas gracias, María Luisa. Y ya para no perder mucho más tiempo, me gustaría ahora sí ya presentar muy brevemente a nuestro ponente de hoy. Juan Carlos Blanco es un gran experto en la materia que hoy tratamos, un gran experto en comunicación. Más bien diría que es un apasionado de todo lo que se mueve alrededor de la comunicación y que está viviendo en primera línea pues toda la revolución que se está produciendo respecto a las formas en las que las empresas comunicamos, ¿no? Es una persona absolutamente polifacética, ha sido director de varios medios de comunicación, en prensa escrita, periodista de raza, como se le suele llamar, ha escrito tanto en prensa, frecuentes apariciones en radio y televisión, probablemente muchos de vosotros lo habréis escuchado como tertuliano en distintos programas reconocidos y relevantes, tanto en la televisión nacional como regional. Ha tenido experiencia en todos los ámbitos, incluso en el ámbito político, donde ha podido moverse y desentrañar cómo se mueven los hilos de la comunicación también desde ese ámbito político. Actualmente es consultor, pertenece a un grupo de profesionales que se han juntado bajo la marca Estratégico, es profesor, como acaba de comentar María Luisa, sus alumnos en el CEU pues se pueden enriquecer también de sus conocimientos en el área de la comunicación y también tiene unas publicaciones que merece la pena y que yo recomendaría a todos, a través de sus distintos formatos, muy activo en redes sociales, en blog, y ahí pues nos va desgranando poquito a poco las claves que debemos manejar a la hora de llevar a cabo una comunicación eficaz, tanto, como digo, tanto a nuestros empleados internamente como externamente. En las empresas, Juan Carlos, sin duda, llevamos unos días muy preocupados acerca de cómo trasladar confianza, serenidad, seguridad, credibilidad
y la comunicación, si ya era importante de por sí, con esta crisis, pues se nos ha revelado como algo absolutamente también estratégico en las empresas. De forma que estamos deseosos de ver qué nos puede explicar acerca del tema, qué claves nos puedes dar, y seguro que va a ser pues muy interesante para todos, y de hecho así lo es en la magnífica convocatoria que hemos tenido esta tarde. Ahora mismo estamos ya participando 55 personas, estoy viendo aquí. También a todos los que asistís, y como solemos hacer en este tipo de webinar, pues os invitamos a que en la parte final pues formuléis las preguntas que queráis hacer al ponente, bien levantando la mano o bien pidiendo la palabra, que os la iremos dando para dar respuesta a las inquietudes o comentarios o preguntas que tengáis a la finalización de la charla de Juan Carlos. Sin más, Juan Carlos, agradecerte tu disponibilidad desde el primer momento para acompañarnos, y todo tuyo, la presentación. Pues muchísimas gracias, Juan, por tu presentación. Bueno, yo en eso, ¿sabes lo que os diría? Lo primero de todo, y también a los que nos están escuchando, me falta algo que para mí es lo esencial. Es decir, 2 puntos, soy autónomo. Es decir, y además lo digo con muchísimo orgullo, porque creo que hay que reivindicar también esa figura, porque lo que te está diciendo es que sí es verdad, de las pocas cosas que yo me puedo enorgullecer en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, es que creo que tengo una cierta capacidad de adaptación, de entender hacia dónde va el futuro laboral en el ámbito de la comunicación, y en ese sentido trabajar la adaptación, que es una de las cosas de las que vamos a hablar ahora también en esta charla, en la que, oye, pues lo primero de todo, naturalmente, agradecer tanto a la Fundación Andalucía Aerospace como también a la Fundación CEU Andalucía, que me hayáis invitado también a participar aquí, para poder hablar de algo que ya también podréis intuir. A mí me apasiona la comunicación, me encanta. Y además me gustan todos sus aspectos, todos sus ámbitos, desde los medios de comunicación a la propia comunicación corporativa, comunicación institucional, la comunicación en las empresas, también incluso en el ámbito de la publicidad. Todo lo que tiene que ver con la comunicación me interesa, y creo que además todo está cada día más interconectado, más interrelacionado. Bueno, es verdad que al final uno termina por no saber ni cómo calificarse. Yo os cuento una anécdota. Por ejemplo, mi hijo pequeño me dijo hace poco: oye, papá, me han dicho en el colegio que ponga la profesión de mi padre y yo ya no sé ni qué ponerte. Tú que eres periodista, comunicador, profesor, ¿tú qué eres? Digo, bueno, tú pon algo de la comunicación. Por lo demás, ¿qué más da, no? Lo que vaya poniendo, ¿no? Porque es verdad que estamos en un momento en el que hay que empezar a pensar en cómo trabajar y en cómo analizar la situación de la comunicación en un momento en el que tenemos que trabajar con muchísima calma. Es lo primero de todo, lo primero que quiero contaros en esta charla, sobre cómo comunicar en la era de la pandemia. Y yo siempre, para anticiparme a los escenarios en los que nos movemos, cuando me preguntan sobre esto, siempre digo: pues mira, esto en tono de broma se parece a la canción de Siniestro Total de los años 80, que decía lo de ante todo mucha calma. Pues bien, yo en cada situación de crisis siempre digo lo mismo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay que precipitarse con ninguna decisión. No hay que dejarse llevar por ningún tipo de impaciencia, miedo, angustia, incertidumbre, desasosiego, como la que naturalmente nos encontramos ahora con la situación de la pandemia. Yo lo que voy a hacer ahora, en los próximos minutos, es dibujaros exactamente la situación, pero intentando ponerla en su justo término, en su situación exacta, haciendo una fotografía más o menos real de dónde estamos, para a partir de ahí intentar trazar estrategias de comunicación, para intentar ver qué es lo que tenemos que transmitir, cómo tenemos que hacerlo, a través de qué canales y dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo. Y por eso digo que lo primero de todo es la transmisión de una cierta calma. Primero vamos a pensar qué es lo que queremos decir. Nosotros podemos pensar que hay que comunicar de inmediato porque la situación es crítica. Sí, de acuerdo, pero vamos a reflexionarlo, porque el mundo todavía no se acaba. Lo pongo en broma, he puesto además una diapositiva con una imagen de una película que se puede ver en los canales en streaming, como Netflix, como HBO Movistar. Juan Carlos, sobre... ¿Sí? Disculpa, soy Melanie. Me indican que no se ve la presentación, perdona.
Tienes que darle al play en compartir. Perdón, entonces ¿dónde tengo que darle? Compartir al play. Ya estás de presentador. Pues Mostrar pantalla. Pues perdonad, que ahora ya está aquí. ¿Está ya? Mostrar pantalla. No. Ahora Sí. ya sí tiene que ser. Ahora, perfecto. Perdón, que creo que no se está... Completa. Exacto. Pues perdona que no se veía, pero ahora mismo ya se va a ver la pantalla completa. Ahora sí se ve perfectamente la pantalla. Disculpadme, que quería que la estabais viendo, pero como es el inicio, pues por lo menos que el error haya estado en el punto de partida de la charla. Os decía que ante todo mucha calma. Ante todo, cuando se van a tomar decisiones en situaciones de crisis, lo primero de todo es analizar con detenimiento cómo es realmente la situación, entre otras cosas, para saber exactamente cuál es la magnitud. Lo que está pasando ahora con la pandemia, no vamos a quitarle un ápice de dramatismo, de intensidad y de realidad de la situación. Una situación delicadísima. Cada día, cada mañana, tarde y noche, si nos asomamos a un telediario, si nos asomamos, por ejemplo, a cualquier informativo de radio, nos asomamos a las redes sociales, nos vamos a encontrar con una descripción casi distópica de la realidad. Cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, situación de desconcierto, desasosiego, incertidumbre, de empresas que se encuentran con que le paralizan toda la actividad o que, por el contrario, no saben exactamente cómo va a ser su actividad, cómo se va a regular en las próximas semanas. Bien, sabemos esa situación, pero también tenemos que intentar saber delimitar exactamente cómo estamos. ¿Por qué? Para evitar también este tipo de visiones más apocalípticas que en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo público, en el ámbito de la conversación, podemos entenderlas, pero no cuando trasladamos un mensaje desde el término de la comunicación en el mundo de la empresa. Porque una empresa, como le pasa también a cualquier organización social, política, institucional, tiene que intentar transmitir seguridad y transmitir certidumbre, tanto a sus empleados, como contaba antes Juan, tanto en el ámbito del interno, como de cara al exterior, como de cara al escenario público, a todo el ecosistema, a la comunidad, al entorno en el que vive. Y en ese sentido, como digo, hay que intentar también parar y intentar hacer algo que sea, en ese sentido, mucho más, digamos, natural, menos dramático. Voy a ver si consigo pasar esto, que se me ha quedado parado también. Se puede ver esta, pero quisiera... Un segundo, disculpadme, porque lo que estoy teniendo es un problema con esto. Y no pasa, ahora pasa, disculpadme, que es que tarda en pasar. Bien, hay que repensar, por tanto, la situación, hay que repensar el mundo en el que vivimos, hay que intentar ver en ese sentido dónde estamos y hacia dónde queremos ir, cuál es exactamente el sitio en el que queremos participar. Repensar estratégicamente la situación, verla con naturalidad y, como digo, a partir de ahí ir estableciendo las estrategias que queramos establecer. ¿Vale? Voy a hacerlo desde aquí, que se ve mucho más fácil y más fácil. ¿Por qué? Porque ahora mismo, disculpad que vaya por aquí, pero lo veo con mucha más naturalidad, yo quiero que también entendamos que normalmente las empresas tienen que manejar incertidumbres, pero que ahora vamos a un momento en el que vamos a comunicar con más volatilidad, con más incertidumbre, en una situación más compleja y también con más ambigüedad. ¿Por qué? Bien, por varias razones. Porque el contexto básicamente ha cambiado. Y eso lo tenemos que entender todos. Cuando comunicamos qué le pasa a nuestra empresa, tenemos que entender el nuevo contexto, desde el punto de vista tecnológico, pero ojo, también de las exigencias de los ciudadanos a las empresas. En el ámbito tecnológico, y ahora vamos a hablar sobre ello, vamos a hablar de la oferta infinita que hay. Ahora no es como antes, donde cuando uno tenía que comunicar, pensaba en periódicos, radios, televisiones, siguen ahí, pero ahora hay una multiplicación de los canales, los soportes, las herramientas. Les voy a poner un primer ejemplo, que ha pasado con muchos pequeños y medianos comercios. Pensemos, por ejemplo, en una ciudad como Sevilla, todos podemos entenderlo y comprenderlo pensando en nuestros propios entornos, si no es el de Sevilla, cualquier otro, donde veamos qué han hecho las empresas
para comunicar de inmediato a sus clientes que abrían, por ejemplo, ayer lunes o hoy martes sus establecimientos después de la primera etapa de desconfinamiento. ¿Dónde comunicaban? A través de anuncios en las radios, en los periódicos, o también, por ejemplo, ellos mismos colocaban sus propias informaciones en sus muros de Facebook o en Twitter, o simplemente mandaban un WhatsApp a una base de datos. Bien, la oferta ahora es infinita y también hay un nuevo terreno de juego para el partido en el que se juega la opinión pública, las redes sociales. Y lo vamos a hacer además en un ambiente en el que el móvil es casi todo, en el que el móvil es la pantalla en la que se mueve casi todo y eso también produce nuevas situaciones. Las vamos a ver ahora, como también, como digo, las exigencias. Oferta, por tanto, infinita, con multiplicación de las posibilidades para comunicar lo que queramos y cómo queramos, pero también entonces una nueva batalla. Las empresas, las instituciones, las organizaciones, ahora tienen que trabajar en una batalla que es la batalla de la atención. Y ahí compiten contra multitud de elementos, no solamente contra otras empresas, contra otros medios de comunicación. Voy a poner un ejemplo solo para visualizar. Imaginaos que vuestra empresa tiene que competir en el segmento, por ejemplo, de la población juvenil, pongámosle que masculina, entre 15, 20, 22 años. Consumidores potentes. Bien, ¿quién creéis que puede ser un competidor a la hora de captar la atención de esos jóvenes? Seguramente cualquier otra empresa, medios de comunicación. Pues ¿sabéis, por ejemplo, cuál es el que con diferencia ahora mismo los dos grandes elementos de batalla con el que compite cualquier empresa? Contra el Fortnite y contra YouTube. ¿Por qué? Porque el tiempo no es infinito. Y si queremos ir a determinado segmento, de lo que luego hablaremos también, si queremos ir hacia determinado segmento, tenemos que entender cuáles son los elementos que captan atención de esos segmentos y contra quién vamos a tener que competir. Como digo, ahora estamos enganchados al móvil. Nos pasa a muchos que cuando nos levantamos acudimos al móvil primero para apagar la alarma del despertador y luego para ver si nos ha llegado un correo, qué es lo que ha podido poner en Twitter, si tenemos algún WhatsApp. El 75% de media de tráfico de los medios de comunicación durante la pandemia les llega a través del teléfono móvil. Y además estamos en un streaming perpetuo. Una parte importante también del tiempo al que nosotros vamos a intentar acceder por parte de una empresa para poder comunicar algo, lo está utilizando el ciudadano para estar seguramente en una plataforma de streaming o en Spotify o simplemente viendo la televisión por Internet o consumiendo radio también por Internet. En esas nuevas plazas sociales que ahora también los nuevos barrios de la conversación social se han trasladado a Facebook, a Twitter, a YouTube, a Instagram, a LinkedIn y en las últimas 5 o 6 semanas a las nuevas videoplazas sociales. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, esta conferencia en una aplicación, pero seguramente en vuestros teléfonos tenéis 3, 4 aplicaciones para hacer videollamadas profesionales, pero también personales. Las videollamadas de lunes a viernes se convierten en videoquedadas de viernes a domingo. Es importante que entendamos este contexto porque nosotros cuando vamos a transmitir un mensaje ya no podemos transmitir ese mensaje de una forma unidireccional y a través solamente de medios analógicos, cuando nuestra audiencia, nuestra potencial audiencia, aquellos a quienes nos queremos dirigir, están en estos sitios. Cuando un ciudadano consume casi todo su tiempo en el teléfono móvil, en las plazas de las redes sociales y en las videoplazas sociales y está continuamente en streaming y comunicándose casi todo en lo digital, lo normal es que las estrategias de comunicación vayan en esa misma línea. Pero hay más cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a definir nuestra estrategia. ¿Esto a qué conduce? A la infoxicación. Os puede pasar a alguno de los que estáis escuchando ahora mismo esta charla y os podéis sentir concernidos con lo que voy a decir. Hay gente que está agotada de escuchar informaciones. Hay gente que le cuesta muchísimo ya incluso que las informaciones le lleguen. Cuando digo informaciones, digo impactos. Puede ser información, puede ser publicidad, puede ser la transmisión de una imagen de una marca institucional o empresarial. Hay muchísimos impactos. Si hace no más de 3, 5 años se hablaba de que el impacto medio era de unos 3.000 impactos diarios,
para un ciudadano desde que se levanta hasta que se acuesta, ahora eso se ha multiplicado por 2. Y la media está en torno a los 6.000 impactos diarios. Y eso no es fácil de procesar y digerir. Eso es lo que te puede producir incluso ansiedad. Y hasta una figura de la que no hablo aquí, pero quería por lo menos aludir a ella, que era la de los que se le llaman ahora los exiliados digitales. Personas que en un momento dado dicen, estoy un poco agotado de tantísima saturación informativa, de tantas noticias, sobre todo ahora que la mayoría de ellas no solamente son negativas, sino que directamente nos conducen a esa visión apocalíptica y distópica de la que os hablaba al principio. Bien, pero hay más en el contexto. Algo, por ejemplo, que ustedes vais a tener en consideración seguro y de lo que habréis reflexionado, para bien o para mal, porque esto está ya en el debate público. Vivimos en el imperio de las fake news. Hoy en día, a la hora de comunicar, tenemos que asumir que seguramente ya en el momento de la pandemia están circulando más noticias falsas que verdaderas. En esta misma diapositiva, que yo creo que os la van a pasar también, apunto un dato. Esta diapositiva es algo más antigua, pero viene muy bien para contar lo que quería deciros ahora. Hace no más de un año estaba cerrando más de 2 millones de cuentas al mes WhatsApp y había limitado a 5 el número de reenvíos colectivos para combatir las noticias falsas. Sabéis que hace 2 semanas, por ejemplo, se redujo aún más la posibilidad de reenviar colectivamente noticias a través de los grupos de WhatsApp. Eso se lo hace Facebook, propietario de WhatsApp, para precisamente evitar la gravísima crisis de reputación y las presiones institucionales de muchísimos gobiernos occidentales por el uso de WhatsApp como un grupo masivo, como una herramienta masiva de desinformación. Bien, todo eso lo tenemos que tener en cuenta, también incluso a la hora de entender cómo funciona la reputación y la imagen de una marca en un nuevo contexto informativo donde es tan común que haya fake news que en el ámbito de la empresa pueden hacer que la reputación de una empresa que se tarda muchos años en cimentar pueda perderse en una mala tarde. Y hay más. También hay que asumir que ahora, a la hora de comunicar, una empresa tiene que entender que las redes virtuales se han llenado de torquemadas, de verdaderos policías del visillo que desde sus balcones virtuales son capaces de emprender una campaña, por ejemplo, contra la imagen de una empresa. Todo eso lo tenemos que entender para, a partir de ahí, llegar a 2 conclusiones. Bueno, la primera es que se mantiene esa mala prensa de las empresas, ese cliché de las empresas. Si vosotros, entiendo que la mayoría de vosotros trabajáis en empresas, tenéis responsabilidades directivas, sabéis perfectamente que hay en el ámbito de lo público, del debate público, determinados clichés que nos alcanzan a todos. Hay lo que se le llama una crisis de representatividad, que sobre todo empieza a partir de 2008 con la crisis financiera, que se recrudece con los recortes de los sistemas públicos en las sociedades occidentales y que terminan minando la confianza en políticos, empresarios, sindicatos, periodistas, artistas, cultura. ¿Quién no ha oído la expresión todos los políticos son iguales? Todos los periodistas mienten, los empresarios se lo llevan. Es decir, todo eso son tópicos que minan la imagen y la representatividad de las organizaciones, en este caso empresariales. Pues bien, en ese contexto también tenemos que entender, uno, que o comunicas o te van a comunicar. Cuando vivimos en este nuevo contexto tan complejo, en el que se multiplica al cubo esa volatilidad, incertidumbre y también esa necesidad de flexibilidad, las empresas ya no pueden adoptar un perfil bajo como antes se podía adoptar. Tú puedes decidir no comunicar, pero eso no significa que tu empresa no vaya a comunicar. El problema será que tú no vas a tener el control sobre lo que quieres comunicar. Lo que no se comunica a día de hoy es muy difícil que exista. Esa es otra cuestión que es relevante. La primera, que o comunicas o te comunican. Y la segunda, que lo que no se comunica a día de hoy no existe. Esto al final, si antes, por entendernos, en el estadio de la comunicación vivíamos en la era del ultramarinos, donde lo que te encontrabas era
periódicos, radios y televisiones, hoy en día hemos pasado de la era del ultramarino a la del hipermercado, donde hay lineales infinitos con miles y miles de productos informativos. Pues bien, como empresas tenéis que colocar el producto de la empresa, su imagen, su marca, su mensaje, su idea fuerza, en alguno de los lineales de ese gran hipermercado infinito de la información en el que se ha convertido esta sociedad de las nuevas tecnologías. Y ahí lo que primero tenemos que preguntarnos, cuando hablamos de comunicación, es si de verdad de lo que estamos hablando es de comunicación o de reputación. Porque a ustedes os interesa comunicar por comunicar, no creo. A esto no es una carrera de fondo en la que uno no sabe cuál es la meta. La meta es tener una buena reputación, tener una buena imagen. Básicamente, transmitir confianza, certidumbre y seguridad. Eso básicamente vale para todo, ¿eh? En términos políticos, aquellas sociedades que son más prósperas, más fuertes y más sólidas son aquellas que son capaces de transmitir seguridad y certidumbre, entre otras cosas, para que sea un escenario atractivo para la inversión. Y entonces, ¿qué se le están pidiendo ahora a las marcas? ¿Qué se le puede pedir a las marcas después de haber hecho una descripción donde hemos encontrado una situación tan compleja? Fake news, torquemadas virtuales, posibles hasta linchamientos mediáticos, oferta infinita, multiplicación de canales, de herramientas, de soportes, crisis de representatividad. Pues mirad, yo creo que hay algo que ya seguramente luego en el coloquio, en la conversación, podemos discutir sobre eso si os parece. Sobre todo las nuevas generaciones le están pidiendo también a las marcas que sean más auténticas, que sean más comprometidas, que tengan principios y valores y que ayuden, como dice aquí la diapositiva, a construir un mundo mejor. Esto tal vez os suene un poquito a Heidi en un parque temático, pero es la realidad. Yo os voy a poner un solo ejemplo. ¿Sabéis cuál es uno de los anuncios que más ha impactado en el año 2019 en España? Pues fue un anuncio donde prácticamente no aparecía la marca del anunciante. Era una chica, una sirena, en medio del mar, en un océano, se entendía que era el Mediterráneo, y que intentaba subir a la superficie. El principio era una imagen muy preciosa, sensible, hasta que de pronto vas viendo cómo el plástico va ahogando a la chica. Pues bien, ese anuncio que era simplemente esa imagen, una imagen muy emocional, fue uno de los anuncios de mayor impacto. Y la marca era una marca de cerveza. Pero allí nadie se estaba bebiendo una cerveza. Pero servía para identificar, en este caso, Estrella Damm, con determinados principios y determinados valores que conectaban con valores y principios sociales de la sociedad. Cuando un principio o un valor ha entrado en el debate público, y en los últimos 2 años, antes de la pandemia, sobre todo, básicamente entraron 2. 1, el cambio climático, y 2, la incorporación de la mujer y la lucha contra los acosos, el denominado Me Too. Ahí hay una realidad. Si quieres también que tu empresa tenga un sentido de pertenencia y de comunidad y que tu entorno se identifique con ella, hay que identificarse también con esos principios y valores. Y eso ahora mismo está pasando. Y también nos están exigiendo más transparencia. Seguramente se ha acabado la era de las empresas que prácticamente no solo no comunicaban, sino que practicaban una suerte de ocultismo empresarial. Hoy es difícil intentar ser transparente. Entre otras cosas porque al que no lo es, a medio y largo plazo puede que también le penalicen. Se les exige transparencia y también se les exige rendición de cuentas. Pero no solo eso. Para mí este es un elemento clave. Esto se lo escuché a un consultor de referencia que tiene un ensayo que yo siempre recomiendo de este último año, que es La República de la Reputación, muy recomendable para todos aquellos que desde las empresas están muy preocupadas o están preocupadas y responsabilizadas con la necesidad de que las empresas tengan una reputación de marca fiable, que logren esa licencia social para operar de la que habla este consultor de referencia que se llama Pau Solanilla. Al final, las empresas necesitan transmitir esa confianza, esa incertidumbre, que es una especie de carné social que te permite operar, que hace que tus consumidores,
clientes, todo tu entorno, toda la comunidad a la que tú prestas servicios, entienda que eres alguien de fiar, de la que se pueden fiar incluso en estos momentos tan comprometidos como los de la pandemia. Una de las cosas que está pasando ahora y de la que también podemos hablar luego, y creo que es interesante, que vayamos observando cómo están comunicando las grandes marcas ahora. Si os fijáis, prácticamente no hay marca que esté intentando hacer, algunas hay, ¿no? Pero en líneas generales las grandes marcas no están intentando vender. ¿Cuándo ha sido el momento en el que Coca-Cola ha dejado de hacer anuncios en su historia? Justo ahora con la pandemia. ¿Por qué? Porque se ha entendido que hoy no toca vender. Hoy toca transmitir solidaridad, empatía, compromiso con los que sufren y sentido de pertenencia a la comunidad. Hoy toca que todos nos emocionemos y que intentemos salir de la mayor crisis que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial como sociedad en el entorno occidental europeo. Entonces, como lo digo, también me podéis preguntar, bueno, entonces, ¿ahora qué toca? Bueno, yo siempre digo que esto es, en comunicación, entre comillas, Jefferson Darwin, que no significa más que, como decía al principio cuando Juan me presentaba, bueno, hay que estar continuamente adaptándose y también no asustarse con el cambio. Aquí no se trata de hacer logaritmos neperianos, ni revolución estructural. Se trata de adaptar nuestra estrategia para que no nos pase como a Nicole Kidman y los otros, que estaba muerta y no lo sabía. Cualquier empresa tiene que responsabilizarse en materia de comunicación por adaptarse a la nueva realidad. Yo en otras charlas dirigidas a profesionales de la comunicación pura y dura, a veces pongo determinadas presentaciones jugando con una idea provocativa en la que insisto en que las notas de prensa han muerto. No es que hayan muerto las notas de prensa, pero lo que uno no puede pretender es que la información siga distribuyéndose a través de notas de prensa que publican los periódicos tradicionales y con a lo sumo alguna radio y punto. Desde el punto de vista empresarial, eso es estar alejado de la realidad. Hay que entender el nuevo contexto que antes he descrito someramente e ir adaptándose a él. Aceptar que en comunicación hay que buscar una cosa que yo le llamo siempre las 5C. La complicidad emocional, la comprensión del mensaje, que hablaremos también luego. Aquí hay que huir del barroquismo verbal y de los mensajes. Hay que ser sencillo, limpio, directo y claro. La coherencia del discurso y de las ideas. No vale tener un discurso happy flower y que luego tu empresa sea de una moral como mínimo dudosa. La credibilidad de quien emite el mensaje y, como colofón, como resumen, si se quiere, de estas cuatro, la gran clave de la comunicación. ¿Cómo demonios buscamos y logramos transmitir confianza? A partir de ahí es donde hay que establecer la estrategia. Siempre entendiendo el contexto en el que estamos, el nuevo contexto que multiplicamos al cubo con la pandemia, insisto, todavía mayor incertidumbre, todavía mayor desasosiego, todavía más dificultad, pero a partir de ahí, con calma, establecemos una estrategia para buscar complicidad, credibilidad, coherencia y sobre todo mi insistencia casi obsesiva en lograr la confianza a través de una buena estrategia de comunicación de nuestra marca y a partir de la estrategia de comunicación también y de cómo nos comportemos y nos portemos, pasar de la comunicación a la reputación. Ahí os lo voy a resumir rápidamente en 10 puntos. 10 pasos para una estrategia de comunicación en la era del WhatsApp. ¿Sabéis por qué le he dicho lo de la era del WhatsApp? Hace un par de días vi un artículo donde explicaba más o menos cómo se estaba distribuyendo los canales de información de la pandemia de la COVID-19 a través de soporte. Bien. El WhatsApp, si no recuerdo mal, en digital estaba en cerca del 70%. ¿Qué significa eso, básicamente? Mira, por daros un titular de trazo grueso y que como tal, como titular de trazo grueso, habría que matizar. Pero bueno, sirve, digamos, insisto, como titular. Significa que prácticamente la mitad de los españoles se están informando de la pandemia a través de lo que le dicen sus amigos, su familia y los padres del colegio. Es muy grueso, pero es la realidad de lo que está pasando.
Pues bien, ahí, y por utilizar ya una metodología que pueda ser más práctica y más útil para todos vosotros, lo primero de todo tenéis que trabajar, y en función de qué tipo de empresas estemos hablando, porque cada una, aquí no hay, por cierto, soluciones estandarizadas. Eso también os lo digo, ¿eh? No hay soluciones estandarizadas. Aquí, por entendernos mejor, lo voy a poner un pelín más grande para que lo veáis bien. No es lo mismo una empresa de electrodomésticos de consumo que, por ejemplo, aquella que lo que tiene que trasladarle a determinados clientes, ¿no? Que no tiene nada que ver con el consumo. Pues en este caso, una empresa aeronáutica evidentemente no tiene nada que ver con el Corte Inglés. Y eso lo entendemos absolutamente todo, ¿no? Hay que construir las ideas fuerza, hay que hacer una tormenta de ideas, hay que elegir qué es lo que queremos contar, cuáles son nuestros 3, 4 principales titulares, entendiendo, y lo vamos a ver ahora, que mucho cuidado con querer atiborrar de mensajes a tu audiencia, a quien tú quieres transmitir. No, no, esto no va de eso. Esto al final tienes que tener determinadas ideas, empezar a podar, empezar a cortar y quedarte con tus 3, 4 principales ideas fuerza, o al menos las ideas que te permitan construir el relato. El relato. Muchas veces aquí lo importante es el poder de las historias, la capacidad de emocionar o el dato que te pueda emocionar, pero sobre todo llegar a la gente con historias. Yo voy a contar, por ejemplo, una muy pequeña, muy rápida. No voy a dar el nombre, pero sí voy a decir un alto cargo de una institución en materia de innovación social. En una conferencia, durante más de una hora, un tipo que comunicaba bien empieza a contar qué hace esa institución en innovación social, ¿vale? Pues bien, da durante toda una hora todo tipo de datos muy interesantes, pero eran datos, eran Excel, eran gráfica, sobre la multitud de iniciativas, de propuestas, de proyectos que estaba haciendo esa institución. Una institución muy potente del ámbito de lo municipal. Bien, estaba bien el relato, había construido ideas, ¿vale? Pero le faltaba algo importante también. Le faltaba al final la emoción, que eso puede valer para todos, ¿eh? Si alguien lo quiere, lo hablamos, por ejemplo, en el ámbito, si sois bastantes de la industria aeronáutica, también la podemos hacer, ¿eh? Hace poco lo hice con algo relativamente parecido y supimos construir un relato que también llegara. Cuando os cuento este ejemplo, cuando hablo de una hora hablando de este tema, de innovación social, bueno, lo cuento, era en el Ayuntamiento de Sevilla, era muy interesante, pero después de una hora hablando, esta persona le dice a los participantes de la conferencia, oye, por cierto, pero a todo esto, por contaros un dato, ¿sabéis que las mujeres que viven en Los Pajaritos viven, no recuerdo si era 10 años menos, en fin, bastantes años menos que las que viven en Triana? A mí se me quedó ese dato. Eso sí que era algo que tú eras capaz de visualizar. Por Dios, que una señora de Los Pajaritos vive menos que una de Triana. Pues eso sí te dice qué es la desigualdad y cómo, por ejemplo, una institución tiene que ir haciendo políticas de igualdad para intentar romper esa brecha. No puede ser que una persona que viva a 14 kilómetros de otra en la misma ciudad, por vivir a 14 kilómetros de otra, tenga menos esperanza de vida, ¿no? Bien, ¿eso qué era? Eso era una emoción, eso era un dato, pero te estaba emocionando, te estaba contando una historia. Hay que trabajar ideas fuerza y a partir de ahí tener siempre una historia que contar. Tenemos que saber quiénes son los portavoces de la empresa, quiénes van a ser los que van a trabajar en las estrategias de comunicación, quiénes van a comunicar, que pueden no ser solamente, es más, no es aconsejable que sean, sobre todo las empresas más grandes, quienes dirijan la comunicación, en el caso de que tengan director de comunicación. Aquellos que desde sus posiciones directivas tengan que dirigir una empresa, tienen que tener una mínima idea de cómo se prepara, en este caso, no solamente una estrategia, sino cómo se prepara una intervención o cómo se prepara un discurso o cómo se prepara, por ejemplo, una rueda de prensa. En algunos de vuestros casos, normalmente no vais a tener que enfrentaros a eso. Pero en el momento en el que lo hagáis, tenéis herramientas para hacerlo. Es importante tener una mínima preparación, sobre todo en las empresas más potentes, en el que los portavoces aprendan a expresarse con ideas claras y sencillas, combatiendo el miedo escénico, entendiendo que en comunicación lo que importa es lo que se percibe incluso antes de lo que se dice. Hay que personalizar los mensajes. No es lo mismo hablar para el gran público que para un público especializado. No es lo mismo hablar, por ejemplo, si tienes que ir a pedir un préstamo a un directivo de un banco, que tener que hacerlo a un fondo de inversión o que
hacerlo, por ejemplo, a la opinión pública en una emisora de radio o, por ejemplo, el lenguaje que hay que utilizar en determinadas redes sociales. Es muy importante personalizar y también segmentar, saber a quiénes nos dirigimos y por qué. En esto, simplemente, y apunto 3 datos. Hoy, las empresas tienen que tener claro que si quieren fijar un mensaje a los grandes públicos hay que dirigirse a la televisión y la radio. Si quieren marcar la influencia en su ecosistema, su estrategia tiene que ir también dirigida, en este caso, a los grandes medios escritos. Si quieren determinar, influir en el estado de ánimo de la opinión pública, redes sociales y también los canales de mensajería. Hoy también las empresas tienen la capacidad de hacer sus propias estrategias con sus propios canales, con sus propios contenidos, tanto escritos, de audio o de vídeo. Hoy, podemos hablarlo ahora también, yo ha habido empresas a las que lo que le he recomendado y he trabajado con ellas es, por ejemplo, la creación no en sí de voy a tener un perfil en LinkedIn, no, de hacer una estrategia en LinkedIn o, por ejemplo, en Facebook o en YouTube o, por ejemplo, en WhatsApp, que hay cada día más estrategias. Cada empresa, insisto, tiene su propia singularidad y, por tanto, no puede haber una estrategia estandarizada. Hay que hacerla en función de cómo sea cada empresa. Pero esto lo tenéis que tener muy en cuenta. Esto ya no va solamente de pensar en los medios, que ahora hablaremos de ello porque siguen siendo muy importantes, sino de entender que hoy cualquier empresa puede ser su propia productora y puede perfectamente producir sus propios contenidos para luego poder llevarlos a su entorno, a su comunidad y transmitir, en este caso sin intermediarios, cuáles son sus mensajes, cuál es su idea fuerza, cuál es el relato con el que quieren enganchar, emocionar y finalmente conectar para lograr esa confianza que es el gran objetivo. La marca, por tanto, se puede convertir incluso en un medio de comunicación. Esto que estoy diciendo lo hacen ya muchísimas. Si no hay mucho tiempo, pero por poneros ejemplo, Orange tiene un medio de comunicación que se llama Nobot, que es un gran canal de tecnología, muy reconocido por la gente que le interesa el mundo de la tecnología. Pues bien, es de Orange. Coca-Cola, que antes citaba, tiene su propio medio, que en este caso es Coca-Cola Journey. Muchísimas empresas han decidido que para comunicar pueden hacerlo a través de sus propios medios de comunicación que se convierten en las tarjetas de visita de la marca, aportan valor, pueden mostrar sus valores y llegan en este caso a la conversión a través, en este caso, de la versión, aquí me equivoco, de la versión que quieren ofrecer a quienes vean sus medios. Nunca nos olvidemos de todas maneras de los medios. Es más, una cuestión que es muy importante y que me gustaría también que trasladárosla y que sea de las cosas que dice hoy. Los medios de comunicación tienen ahora, fijaos, en un escenario de extrema precariedad, de hundimiento, prácticamente de quiebra, una oportunidad importante. Se pueden convertir en valores refugio frente a las toneladas de informaciones falsas que circulan por redes sociales y canales de mensajería. Los medios de comunicación, con sus posicionamientos editoriales, con sus defectos, vicios, debilidades y errores, siguen siendo la gran referencia a la hora de compartir, por ejemplo, información que sea verificada. Las empresas tienen, en ese sentido, una cierta responsabilidad de mantener buenas relaciones institucionales, buenas relaciones con los medios de comunicación, entre otras cosas, para que cuando te llegue un momento de crisis como esta, haya un depósito de combustible de confianza. Y para también tener en ese sentido, y en el mejor sentido de la palabra, un aliado a la hora de transmitir de forma veraz y fiable información también sobre la propia empresa. Los medios siguen siendo los que aportan más fiabilidad, los que generan más prescripción de terceros. Más de la mitad de las informaciones que estamos viendo en redes sociales, de las verificadas, provienen de medios de comunicación tradicionales. Cuando os digan los medios ya no importan, no, siguen siendo aquellos que generan prácticamente todo el contenido que luego circula en redes y en WhatsApp. Esto es muy importante, los periodistas no son tus amigos, pero tampoco tus enemigos. Mucho cuidado con querer jugar con ellos. Hay que aportar datos, hay que tener una relación fluida de honestidad con los medios de comunicación
y también establecer aliados, referentes. Insisto también en algo muy, muy importante. En momentos de crisis, claro que hay que acudir a los medios, pero sobre todo hay que acudir en tiempos de no crisis. Para que no haya guerra hay que cuidar la paz. En este caso, los momentos de crisis se empiezan a trabajar antes de las crisis. Sed proactivos, de eso vamos a hablar ahora. Juan hablaba también de los empleados. Esto daría para varias charlas. Yo en concreto además he hecho algunas de este tipo. Esto es un tópico, esto ya se ha convertido en un concepto manido, pero es verdad. Los empleados hay que trabajar en estrategias en las que busquemos la complicidad. Tampoco podemos pretender que la gente obligarla a que se convierta en una especie de banda y corneta y tambores de lo que hacemos. Pero si somos capaces de transmitirle esos principios y valores, si somos capaces de hacer entender el sentido de orgullo y pertenencia, que la empresa también es suya y que se les trata de forma honesta y transparente, vamos a convertirlos en embajadores de la marca. Y os pongo un detalle también importante sobre eso. Cualquier mensaje que diga alguien de la compañía que no sea un directivo tiene infinitamente más valor en el mercado informativo, en cursiva, que el que pueda dar un directivo. Es muy importante y funciona exactamente igual que la prescripción de terceros de los medios de comunicación. Y recuerda esto último, lo que no se mide no existe. Las herramientas de monitorización, la evaluación y rendición de cuentas y a partir del replanteamiento flexible de cualquier estrategia de comunicación es absolutamente esencial. Sobre eso, 10 claves, por tanto, para una buena comunicación: trabajar bien las ideas fuerza, trabajar el relato, preparar a los portavoces, personalizar los mensajes, pensar en la generación de contenidos propios, pensar en que la marca es también un medio de comunicación en un momento dado, la prescripción de los medios tradicionales, el cuidado de la relación con los periodistas, la comunicación interna y la medición de lo que hagamos. Y aquí lo que voy a pasar ya para terminar y empezar el coloquio, y voy a ir muy rápido, 8 cosas que sí me gustaría que tuvierais siempre en cuenta. Bueno, la primera, que nos apuesta, de verdad, nada estandarizado, todo es flexible, hay que estar continuamente adaptándose, entender el contexto, ver nuestras posibilidades de comunicar, cómo hacerlo, qué nuevos canales podemos conseguir para poder dar el mensaje de forma directa, ¿vale? Y a partir de ahí, ser muy proactivos. Esto sí que es clave. Aquí, una de las grandes diferencias entre las empresas que comunican bien y las que no, las que son capaces de anticiparse, de marcar la iniciativa. Eso, si estuviéramos también en un ámbito más de cómo trabajar una estrategia de comunicación en un conflicto empresarial, evidentemente hay estrategias de cómo se marca una iniciativa para evitar que te marquen el paso, para evitar que te coloquen en un marco mental, que os voy a hablar a los que os dediquéis también a las relaciones laborales, en los conflictos laborales, cómo funcionan las estrategias de comunicación. Por cierto, la disculpa, y lo estáis viendo en el momento de la pandemia, es una de las herramientas que más garantiza que se transmita autenticidad y credibilidad. Si hay que pedir perdón, se pide. Y si hay que adelantarse a las peticiones o reivindicaciones de alguien, también es importante hacerlo. Porque aquí no importa tanto lo que cuentes como lo que se perciba, lo que tú transmitas, sin ponerse en modo Paulo Coelho. Aquí lo importante es ser sincero y ser honesto, tener muy claro, de forma sencilla y directa, qué es lo que quieres contar. Cuanto más simple seas, mejor se va a captar tu mensaje. Fuera latiguillos, fuera circunloquios, fuera grandes discursos. Aquí no se trata de ser como Kennedy en Berlín hablándole a los berlineses después de la implantación del muro de Berlín en la Guerra Fría. Se trata de transmitir una idea de forma clara, sencillez, constancia. Aquí he puesto a Rafael Nadal porque yo no conozco otro ejemplo más, aparte de talento, de constancia. La comunicación tiene que ser constante. Esto no es, ahora que estoy en la pandemia he decidido que tengo que comunicar y luego si la cosa me va un poquito mejor ya me olvido. No, no, no. La comunicación es esencial en cualquier empresa y hay que ser constante y trabajar con una cierta planificación, sin que eso signifique que vamos a estar todo el tiempo creando spam. Hay que saber cuándo y cómo comunicar. Y si no, como digo en estos casos, hay que aplicar la estrategia GEO, que no es más que llama a los GEOs, que no son otra cosa que los profesionales. Permitidme, como digo aquí, un poco de corporativismo. Cuando toca hacer estrategias profesionales de comunicación,
yo creo que lo que tenéis que hacer es llamar a profesionales de la comunicación. No os van a garantizar nada, pero al menos van a intentar aplicar criterios profesionales y toda su capacidad, conocimiento y la solvencia que tengan para establecer estrategias que puedan ayudaros. Muchísimas gracias. Disculpadme que la haya tenido que hacer de esta manera, pero visto que cuando lo ponía en pantalla completa no pasaba el cursor. Así que sobre la marcha he improvisado y he terminado así. Yo, por mi parte, me pongo a vuestra disposición para que cuando queráis y como queráis, pues vayamos hablando. Ya me decís las preguntas que tengáis, que yo pueda ir contestando a partir de ahora. Y por mi parte, hasta que consideréis oportuno, yo encantado de responder a las preguntas que me hagáis, ¿vale? Así que primero daros las gracias por... Muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad Gracias a vosotros. ha sido muchísima información y está claro que una estrategia clara e inteligente de comunicación pues, es clave en estos momentos. Ya tenemos unas cuantas preguntas. Voy a ir abriendo los micros. Voy a ir por orden alfabético, ¿vale? Ana Luisa Morales Erola, por favor. Ana Luisa, ¿puede formular la pregunta? A ver. ¿Sí? Ah, no, perdón. Vamos a pasar a Antonio Rodríguez Laís. Antonio, ¿no? Hola, Antonio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Antonio? Oye, muchas gracias por la charla tan maravillosa que nos ha dado. Tengo una pregunta muy concreta referida a... ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente, Antonio. Ah, vale, perdón. No, tengo una pregunta concreta en relación a lo que es nuestra audiencia cuando estamos comunicando el nombre de la empresa. Es decir, cuando nos dirigimos para difundir nuestra marca, nos encontramos en la situación actual con generaciones tan dispares como los ochenteros, millennials, generaciones X, etcétera. ¿Hay alguna... Además, cada uno de ellos tiene una receptividad y una percepción absolutamente diferente de cada canal y de cada contenido que lanzamos. ¿Hay puntos en común que sean factibles de utilizar para todos ellos? Bueno, sí, sí lo hay. Lo que ocurre que, y disculpa, Antonio, vuelvo un poco también a lo que os decía antes de la no estandarización. ¿En qué sentido te lo digo? Hombre, no te digo que me digas qué tipo de empresa es la tuya, pero entiéndeme, si me dices cuál es el tipo de empresa, te diría, oye, pues esto ya sí vamos a empezar a trabajar una segmentación, pero vamos a buscar aquellos canales que en un momento dado puedan permitirnos hacer una comunicación más general. Voy a poner otro ejemplo. Tipo pandemia. Bueno, la pandemia, ¿por qué se utiliza tanto la televisión? Porque la televisión es, de momento, el máximo nexo de unión generacional. Pero hasta cierto punto, ¿por qué? Yo voy a poner un ejemplo personal, porque mi hija que tiene 19 años sí ve la televisión algo cuando pasa lo de la pandemia, pero el de 16 no. Solo ve de la pandemia lo que le llega a través de Instagram y de YouTube. Por eso antes decía la importancia de la segmentación, porque por mucho que tú quieras, Antonio, generacionalmente, cada generación tiene sus propios soportes. Ya no existe ese destinatario único y casi universal al que uno se dirigía a través del periódico, de la radio o de la televisión, si tocara. Sino que ahora la propia audiencia se ha segmentado, se ha segregado y hay distintos tipos de audiencia. Fíjate una cosa, Antonio, se trabaja mucho en materia de comunicación en lo que se le llama la personalización informativa, que llega un momento dado en el que tú singularices tanto que seas capaz o que tengas necesidad de, en función de X número de personas, a esas personas les tienes que llegar de una manera y a otros de otra. Pero sí es verdad que en función también de cuál sea tu empresa, sí se podrían buscar nexos de unión. Suele haberlo, no te voy a preguntar cuál es tu empresa, pero sí los hay. Es más, si quieres luego me mandas cualquier mensaje por correo o en fin, que me ponga a vuestra disposición y me dices cuál es y por si te puedo ayudar algo más. Porque no es fácil, necesitaría saber exactamente, lógicamente, qué tipo de empresa, qué tipo de herramientas usa y a partir de ahí, pues hay que hacer, entre comillas, el traje adecuado a la persona. Muy bien, muchas gracias. A ti, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Antonio es de la empresa Airtech. Si pueden identificarse también, por favor. Vamos a pasar a una pregunta de Javier Arto, de Doc Consultores. Muy bien. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos. Bueno, yo no puedo evitar ponerme la gorra de los recursos humanos
y ponerme en la piel de muchos departamentos de recursos humanos que han tenido que hacer unos ejercicios de comunicación muy especiales cuando, por ejemplo, han transmitido que se va a poner en marcha un ERTE, por ejemplo, que no es una noticia que a lo mejor agrada a muchos, o situaciones de alguna forma derivadas de esta crisis. He escuchado muchísimas cosas, Juan Carlos, que te agradezco enormemente, acerca de cómo articular los procesos de comunicación por un mejor posicionamiento de la marca. Pero no sé si es una clave algo diferencial cuando estamos hablando de comunicación interna, de comunicación de los directivos hacia los propios empleados, y si nos pudiera dar una clave en este respecto. Absolutamente. Sí, a ver, vamos, tienes toda la razón, y algo apuntaba también que la propia comunicación interna nos daría no para una, nos daría para toda la semana. Es más, yo siempre he pensado, y no sé si tú lo compartes conmigo, que la comunicación interna, por razones que no me explico, ha sido siempre el hermano menor de la comunicación, cuando en el ámbito de la empresa, a mi juicio, es lo primero. ¿Por qué? Cuando hablamos antes de lo de los embajadores de marca, a mí me parece un concepto muy manido, pero es verdad que tiene un pozo de realidad. Tú sabes perfectamente que lo que tú digas como directivo de una empresa no es lo mismo que si te lo dice un trabajador. ¿Qué os digo yo? Pues una empresa de, no sé, los trabajadores del metro de Sevilla empiezan a hablar muy bien del metro de Sevilla y lo bien que se porta la empresa y las cosas que hace bien. Si te lo dice un trabajador, un señor de la calle, seguro que se lo cree más casi que lo que le diga el consejero delegado o el director general, ¿no? Bien, de ahí sí te apunto dos cosas, insistiendo que esto da para mucho, y bueno, yo he estudiado también bastante sobre estos temas y me parece un tema apasionante que requiere de mucho. Pero dos cosas, Javier, claves. La primera, cuando en una situación de pandemia lo primero que hay que transmitir es empatía, compromiso emocional. Pero lo segundo, igual de importante que la empatía, es lo siguiente, y no sé si convienes conmigo lo que voy a decir ahora. Para mí, tan importante como la transmisión de la empatía es transmitir seguridad y certidumbre, y por tanto exponer internamente cuál es la hoja de ruta, cuál es el procedimiento por el que la empresa va a intentar sortear el desafío de la pandemia. Cuanto más información, en la medida de lo posible, cuanto más información a los empleados, mejor. Hay que incluso establecer una estrategia con una cierta constancia y utilizando determinadas herramientas. Hombre, si usted está en una empresa de 7 personas, yo creo que hay que hablarlo personalmente con todos de una forma periódica. Pero también si estás con una de 6.000, hay muchas herramientas. Yo siempre he defendido que internamente hay que saber trabajar mucho mejor las herramientas de, por ejemplo, boletines electrónicos, que es muy importante. No te voy a decir, en algún caso he utilizado también para este tipo de situaciones, si tienes la base de datos y te lo permiten, los WhatsApp, hay que tener nuevo lenguaje. Para una empresa de 6.000 personas tienes que hacer otro tipo de estrategia que para una de 6. Pero me quedo con dos cosas, insisto, por resumir. Uno, empatía, transmisión emocional, y dos, sobre todo, transmisión de serenidad, certidumbre y seguridad a través de la exposición de cuál es tu hoja de ruta. Tienes que transmitir que sabes lo que tienes que hacer y lo que hay que hacer para sacar a la empresa de la dificilísima situación que atraviesa. Comparto contigo muchas de las cosas que has dicho y simplemente complementariamente. Y entendiendo, Javier, que estamos hablando, por ejemplo, oye, ¿cómo le comunicas a alguien que se va, ¿no? O que tiene que ir? Claro, es que hay situaciones dolorosísimas. Ahora mismo hay muchas sensibilidades, muchísimas comunicaciones de dirección hacia las empresas, y simplemente de manera complementaria, estoy totalmente de acuerdo contigo en la importancia de transmitir seguridad y certidumbre y una hoja de ruta. Lo que pasa es que en el entorno VUCA en el que estamos, al que tú has aludido, tener esa seguridad. VUCA al cuadrado, Sí, VUCA al cuadrado, efectivamente. No, lo hizo un compañero mío, Luis Parra, y la verdad que tiene toda la razón. Es que esto multiplícalo de forma exponencial. Sí, pero claro. De eso, Javier, y no sé los demás, siempre digo lo mismo. Al final, de lo que estamos hablando de principios y valores también, no solo de la comunicación, estamos hablando en el ámbito humanístico. Empatía, entender al otro, educación, cortesía, sensibilidad. Bueno, es que hay que extremar la sensibilidad, es que hay que extremar la buena educación, es que hay que extremar la empatía y transmitir, insisto, con muchísima seguridad qué es lo que quieres hacer para salir adelante. Y a partir de ahí, ¿no? En ese tema de la seguridad, que alude Juan Carlos, y soy muy rápido, pero tampoco... en un entorno como el que estamos, transmitir la seguridad no es fácil, porque es que la variabilidad con la que se producen las informaciones altera muchas veces la decisión dentro de la propia empresa. Entonces, pues ahí vamos a meter un tercer elemento. Dentro de ese contexto,
yo creo que también es bueno transmitir esa seguridad, pero también transmitir, digamos, que todas estas decisiones se están tomando en función de la información disponible en cada momento. Ahí está. Algo que es algo muy importante, que digamos, tener la honestidad de un momento determinado, transmitir unas disculpas para mantener la autenticidad en el mensaje y la confianza. Y lígalo en una cosa muy importante que hablamos antes también, y que yo creo que es bueno que lo desarrollemos, y te agradezco de verdad que podamos hacerlo ahora, porque creo que es capital también para las empresas. Ese tercer punto, honestidad, transparencia, pero también ahora métele otro factor en ese ámbito de la honestidad y la transparencia. Tú lo has dicho, ahora mismo, ¿qué está pasando también con muchas empresas? Que, bueno, vamos a decirlo así, están atónitas ante tantísimo cambio, es decir, atónitas, perplejas, nerviosas. ¿Por qué? Oye, es que uno ve a Pedro Sánchez un sábado por la tarde y yo entiendo las empresas que se asusten, porque diga, Dios mío, a ver qué va a decir ahora, qué va a pasar, ¿no? Bueno, yo creo que en eso hay que hacer un esfuerzo, por eso digo, de mayor constancia también en la información de cómo va todo. ¿Qué está pasando con los ERTE, por ejemplo? ¿Qué está pasando con el estado de alarma? ¿Cómo nos puede perjudicar o beneficiar? Y también decir que tenemos que estar pendientes de la evolución y que tenemos que estar siempre alertas de lo que vaya pasando, porque todo puede ir cambiando día a día. Por eso digo que tenemos que aprender a vivir también en este nuevo alambre social, político, económico, sanitario y también mediático. Muchas gracias, Juan Carlos. Javier, gracias a ti. Gracias, Javier. Tenemos tiempo para una cuanta pregunta más, si alguien quiere yo por preguntar. mí puedo estar 5:30, vamos, cuando considere oportuno, yo encantado, todavía queda, puedo estar un buen rato. ¿Más preguntas, Melanie? De momento no. Pues si me lo permite, Juan Carlos, me lanzo yo, por si va llegando alguna más. A ver, lo has ido mencionando durante tu charla, pero a mí me parece un tema tan capital y tan importante, porque realmente en las empresas siempre tenemos esa gran duda, ¿no? Es decir, ¿conviene más comunicar o conviene pasar desapercibido? No vaya a traernos esto alguna respuesta en contra de nuestros intereses. Siempre nos movemos en esa balanza difícil de la prudencia, por un lado, y la proactividad, ¿no? No ser reactivo, como tú decías. Está claro que las noticias buenas siempre nos gusta comunicarlas, y ahí pues probablemente que claramente siempre somos más proactivos. Ahora que estamos en ese entorno especialmente de noticias malas, como decía antes Javier, pues ERTEs, despidos, dificultades para la empresa, vamos a tener que apretarnos todos. Hay esa tentación siempre, ¿no? De decir, bueno, las malas noticias mejor que pasen desapercibidas. A mí me parece que esa duda que todos los directores de comunicación en las empresas siempre hemos tenido, es bueno que la vayamos disipando, y tú creo que tienes una idea muy clara respecto a ese tema, ¿no? Sí, además en alguna ocasión, Juan, yo creo que también hemos llegado a hablar también de este asunto y bueno, con personas, amigos comunes también. Yo lo que rehuyo, te doy la razón en una cosa que para mí es esencial, ¿no? Que es que al final, ojo, vamos a trabajar desde la sensatez, el sentido común y el equilibrio. Yo no creo que haya tampoco una solución cartesiana a la cuestión. Esto no es o comunicas o pasas desapercibido. Lo que yo digo siempre en esto es que mucho cuidado con ese tipo de estrategias de perfil bajo, de yo es que no comunico, yo es que prefiero no. Cuando tú no prefieres no significa que no vayas que esa decisión significa que vas a dejar de comunicar, porque es que otro va a venir y puede que comunique por ti. Y todos conocemos en nuestros ámbitos, no voy a poner ahora nombre, pero todos conocemos empresas que no comunicaron nunca, llegó un momento muy malo y tampoco tenían ese depósito de confianza social. ¿Por qué? Porque no se habían labrado tampoco su propia reputación, no habían manejado la capacidad de generar complicidades, alianzas, porque no tenían los resortes cuando llegó la crisis, no tenían bien engrasados sus departamentos, no solo de comunicación. La comunicación es solo
responsabilidad de un director de comunicaciones. La responsabilidad máxima de la comunicación es del consejero delegado o del director general. Pero eso de que el director de comunicación... No, no, no. La comunicación es de todos. Muy importante saber comunicar. Y ahí siempre digo equilibrio, sensatez, pero siempre, a mi juicio, a día de hoy, en este mundo que hemos descrito tan complejo, con esa multiplicación de canales, de posibilidades de comunicar, tienes que tener mucho cuidado porque con tu perfil bajo puede hacer que al final no seas nadie en el ecosistema y llegue otro y ocupe tu espacio. Eso se le llamaría la teoría de los nichos vacíos. O que, por no querer comunicar para evitar lío, deje de ser relevante. O que cuando llegue un momento de crisis, pues no tengas tampoco a nadie, no hayas generado ningún tipo de relación, de fidelización, que no solamente se hace con relaciones institucionales, también hay que saber comunicar bien en muchos ámbitos. O te pongo otro ejemplo. Cuando uno dice que tiene un perfil bajo y que no quiere comunicar, ¿sabéis uno de los problemas que tiene? Hablando un poco de lo que decía antes Javier, pues que seguramente tampoco estás comunicando bien internamente. ¿Por qué? Porque no tienes bien engrasada la maquinaria, porque en realidad tú no estás trabajando la comunicación. Cuando alguien te dice que prefiere ir pasando desapercibido o el perfil bajo, muchas veces para que las balas te pasen de lejos, normalmente lo que le está pasando es que no está engrasando su maquinaria. Y cuando le llegue de verdad una crisis, no va a saber cómo reaccionar. En esto, ¿sabéis qué pasa también mucho? Que a veces llaman, no es por ahora ponerme corporatista, pero a veces llaman a los consultores de comunicación, me parece lógico y que sigan llamándolo, no cuando estás en el camino, sino cuando estás cayéndote por el precipicio. ¿No sería mejor llamarlo un poco antes? ¿No sería mejor establecer la estrategia antes? Y luego hay un tercer punto sobre el perfil bajo de las empresas que ya aprovecho porque soy bastante obsesivo en eso. Oye, es que yo creo que también tienen una responsabilidad social, de eso no hemos hablado, pero todo lo que tiene que ver con esa responsabilidad social que cada día es mayor, que cada día se necesita más, yo creo que la responsabilidad social de las empresas pasa por comunicar qué hacen para legítimamente también generar un estado de ánimo favorable al emprendimiento, a los que proyectan, a los que se levantan por la mañana para levantar empresas en este país, porque antes hablaba también de los clichés, de los tópicos, que por desgracia también tienen en su diana a las empresas. Esas ideas tan tópicas y manoseadas y maniqueas que hemos escuchado. Yo a veces me pregunto, ¿qué hacen los empresarios para luchar contra eso? ¿Cómo lo comunican? Os voy a poner un ejemplo muy claro. Siempre digo lo mismo. Oye, típico empresario, pues, ¿qué os digo yo? Empresario de las gracias, por decir algo. Como vivo en Sevilla y muchos se dice por aquí. Oye, y que su empresa factura 60 millones de euros porque tiene una pedazo de fábrica, bla, 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 ¿vale? No decir nada. Y yo siempre pregunto, ¿y ese empresario ha dado muchas charlas en los institutos de secundaria de su pueblo? Yo he hecho esta pregunta en algunos casos y sabéis que prácticamente todas me habían dicho que no. Y yo, vamos, tampoco me voy a poner de Pepito Grillo, que tampoco es mi... Yo no tengo por qué. Pero me pregunto entonces, Juan, no sé si tú convienes conmigo. Oye, ¿tú entonces qué estás haciendo por contribuir a generar ese estado de ánimo en favor del emprendimiento, de la empresa, de la responsabilidad social? Pues no hace nada. Entonces, ¿cómo quieres que los chavales de tu pueblo sigan tu ejemplo si no te han escuchado nunca, no? Bueno, pues esa es otra razón más por las que soy poco dado a cultivar y creer en el perfil bajo de las empresas. Pero también porque, entre otras cosas, estamos hablando de reputación y de transmitir. Y yo prefiero ser yo el que transmita. Si soy una empresa, ¿qué quiero transmitir? ¿Cómo lo quiero transmitir? Y hoy en día, además, tenemos otra cosa muy importante. Tenemos muchas posibilidades. Es que tú ahora mismo puedes coger y decidir tú, a través de multitud de acciones, cómo defines. La propia fundación se define con este tipo de actividades formativas que aportan valor añadido a sus asociados y en este caso también a todo el que haya acudido, no digo a esta, queda muy feo, en general a todas ellas. Esto también es una acción de comunicación. Lo que estamos haciendo aquí es una acción de comunicación, pero no mía, digo de la propia Fundación Andalucía Aerospace y de CEO Andalucía, ¿no? Eso también es comunicar. Es que comunicar es mucho más amplio de que dar una nota de prensa o que poner un tuit en una red social. Comunicar es infinitamente más amplio y, como decía también en una de las diapositivas, está más ligado al negocio de la reputación que al negocio de la información. Fenomenal, no sé si lo veis Juan más Carlos. Juan. Perfectamente, muy clarito.
Oye, pues yo si no hay más preguntas, tan solo quería volver a agradecerte el tiempo que nos has dedicado. Creo que es una presentación completísima. Nos has dejado un léxico nuevo que tendremos que ir asimilando, ¿eh? Nada, y cuando queráis lo hacemos otra vez. Con cualquier otro asunto. Exiliados digitales, eso de hacernos un Darwin, en fin, todo eso tenemos que irlo aprendiendo, pero sin duda que muy práctico y muy útil, ¿eh? Gracias como siempre. Me gustaría agradecerle también, lógicamente, a CEU Andalucía, que haya colaborado con nosotros en organizar esta charla. Seguimos haciendo esta ronda de webinar sobre temas que nos van pareciendo interesantes, abiertos, lo decimos siempre, a las propuestas y sugerencias que nos vayan llegando al clúster. La semana que viene tendremos otra, ya anunciaremos en breve, el martes próximo, con nuestro colaborador Eulen. Lo anunciaremos oportunamente como estamos haciendo las anteriores. Y por mi parte, nada más. Juan Carlos, muchísimas gracias. Melanie, ¿alguna cosa antes de terminar? No, muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad que ha sido muy interesante. Yo por mi parte he aprendido muchísimo, ya que me dedico un poquito a esto últimamente también. Y nada, a seguir trabajando la comunicación. Muy bien, pues yo también daros, por supuesto, las gracias a todos los que habéis participado, a los asistentes. Pediros también disculpas porque no sé si os habréis dado cuenta que al principio el cursor no me iba cuando lo ponía en pantalla completa y sobre la marcha tenía que ir cambiando porque si no es que iba a perder el hilo. Muchas gracias a Andalucía Aerospace, también a la Fundación San Pablo Andalucía, CEU, por invitarme a dar esta charla. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitáis. Y, por supuesto, muchísima suerte en este camino y que haya un buen desconfinamiento para todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.